Dios los bendiga, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en el terreno de Éxodo. Vamos a empezar donde hemos dejado. Seguimos en Éxodo, como lo estamos leyendo todos, seguro que todos los están leyendo. Es una buena ocasión para repasar todas las cosas. Estamos viendo, como bien decía Adriana, a este gran hombre de Dios. Lo estamos viendo porque queremos ver una vez más en un contexto diferente, tal vez si nunca han estado en el Antiguo Testamento, en el terreno de Éxodo, ver el poder que tiene Dios que no ha cambiado a lo largo de toda la historia, que es un Dios muy poderoso, muy bondadoso, amoroso, misericordioso, y lo vemos en un contexto acá en Egipto cuando está liberando a su gente de 430 años de esclavitud. También vemos a este gran Moisés, un hombre que algunos conocíamos, pero no profundamente, otros no conocíamos y lo estamos conociendo ahora, y lo estamos queriendo mucho a Moisés. Estamos viendo sus esfuerzos en creer la palabra de Dios y creerle a Dios bajo cualquier condición, en toda circunstancia, para que nosotros podamos imitar a hombres como él. Habíamos visto que el Señor Jesucristo fue la suma de virtudes de todos los grandes hombres del Antiguo Testamento. Y que este no era un terreno desconocido para nuestro Señor. Él había estudiado esto, había visto cómo se había movido Moisés, él había visto cómo se había movido su padre antes de tenerlo a él. Él había visto todas esas cosas, se aprendió de eso y seguramente él contabilizó todo eso y lo aprovechó en su vida. Es bueno que nosotros también lo hagamos. En Éxodo capítulo 11. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Hasta aquí nosotros habíamos sido testigos, viendo en la palabra de Dios, que Moisés le pidió al faraón en 9 ocasiones, que los dejara ir por el desierto hacia su suelo de destino. Cada vez el faraón se negó. En cada ocasión él se negó, en todas. Debido a esto se sucedieron una tras otra las 9 plagas como directa consecuencia del rechazo de Faraón a liberar al pueblo de Dios. Como si 9 no hubiesen sido suficientes para que el Faraón recapacite y los deje ir, hay aún una última calamidad que la palabra de Dios había ya adelantado por el capítulo 4, que iba a ser definitiva. Éxodo 11, en el versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Es decir, esta iba a ser tan definitiva que no iban a necesitar pedirles salir, los iba a echar directamente por esta última plaga. Ojo, él había tenido 9 oportunidades de recapacitar y ninguna le sirvió. Nadie puede decir que no tuvo oportunidad de cambiar su mente y dejar salir al pueblo de Dios a la libertad. En esta 10ª, pero no última calamidad, porque vamos a ver que después de esta 10ª se sucede una más dentro del Mar Rojo, ocurrió que todos los primogénitos de las casas en las que no hicieran según las instrucciones precisas de Dios a Moisés, iban a morir. Esta última calamidad, la número 10. Para protegerse de esta desgracia, Dios había instruido a su gente, a través de Moisés, a que pintase con la sangre de un cordero que iban a comer luego los marcos y los dinteles de las puertas, de tal manera que cuando pasase el heridor, como dice la palabra de Dios, no muriera el primogénito de la familia. De aquí viene el término Pascua, que quiere decir pasar por encima, o pasar por alto, o pasar directamente. Eso es lo que significa. El heridor entonces, cuando vio esas puertas y esos marcos y dinteles pintados con la sangre del cordero, tan ridículo como le pudo haber parecido a la gente, como a Moisés cuando tomó del suelo y levantó las cenizas y se hizo tinieblas, tan ridículo como pudo haberles parecido, eso los protegió de que pasara el heridor y no murieran los primogénitos. Muy bien. En el versículo 12, en el versículo 1 dice, capítulo 12, versículo 1.
No hay versículo 12, versículo 1, ¿no? Bueno, pero ustedes ya sabían todo esto porque ustedes leyeron Éxodo. Y como muchos ya lo han memorizado, ya sabían a dónde yo iba. Al 12:1, dice en el 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Es emocionante pensar que aquí comenzaba el calendario del pueblo de Israel, justamente con tamaña liberación, después de 430 años de esclavitud. Ellos cada año iban a recordar lo que había hecho Jehová con mano poderosa que los sacó de la esclavitud. Qué tremendo que Él haya dado una ocasión como esta para que ellos celebraran, y así empezaban su año, recordando la gran liberación por el gran poder de Jehová. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Quienes ya estuvimos en este barrio y hemos tenido el privilegio de entender algunas cosas acerca de que Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el Cordero, nuestro Cordero Pascual, que ya fue sacrificado por nosotros, que con la sangre de Él nosotros fuimos lavados de nuestros pecados y tenemos ahora acceso directo a nuestro Dios. Entendemos el significado de lo que esto estaba significando. Para ellos era nuevo. Era la sombra de lo que iba a venir, un cordero que ya hizo posible que no hiciera falta recordarlo cada año. Ahora nosotros podemos recordarlo cada segundo. No necesitamos esperar un año o empezar nuestro año para recordar esto. Cada segundo de nuestra vida nosotros podemos recordar la liberación que Dios trajo a cada una de nuestras vidas. Ellos tenían que seleccionar un cordero por familia y debían comerlo todo, no tenía que quedar nada del animal. Si la familia era muy pequeña, lo tenían que compartir con un vecino. Si quedaba algo del cordero para el día siguiente, tenían que quemarlo. Este cordero era el prototipo del cordero que por aquellos entonces iba a venir, Cristo nuestra Pascua, que ya vino y fue sacrificada por nosotros. Fíjate si será importante recorrer este barrio de la palabra de Dios para enterarnos de la profundidad del amor de Dios y de cómo quiere Él que recuerden su liberación los suyos. Estas eran instrucciones muy precisas para marcar este evento singular de tamaña liberación presente a manera de muestra gratis de la liberación futura, que ya es presente para nosotros, en verdad. Era de tanta magnitud e importancia el corazón de Jehová que el calendario de Israel, como habíamos visto, iba a comenzar justo con esta celebración. Ellos empezaban el año recordando esta liberación. ¿Qué más tenían que hacer con el cordero para recibir protección? Versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, como habíamos resumido brevemente. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua. No había que hervirlo al cordero, tenía que estar a la parrilla. A la parrilla, como hicimos nosotros una vez, hicimos un cordero a la parrilla. Sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, mirad cómo había que comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Tenían que comerlo así, para que cada año ellos recordaran que se fueron corriendo de Egipto. Eso, tenían que recordar que lo habían comido porque se estaban por ir. Entonces, cuando ellos se vistieran así, hicieran todo esto, iban a recordar la gran liberación de Jehová. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Nadie se iba a salvar. El primer hijo de cada familia
iba a ser herido por el heridor, iba a morir. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, por si no entendiste, te la afirmo. Yo, Jehová. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, Pascua, pasar pasar sobre, pasar por alto, pasar por encima. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¡Wow! Es importante recordar que al menos en una ocasión hubo algunos egipcios que temieron la palabra de Jehová. Lo habíamos visto en una clase anterior. Y fueron beneficiados con eso. De tal manera que bien podría haberse favorecido alguna familia que no fue israelita que hubiese llevado a cabo literalmente esta instrucción. Ya saben, en cuanto a nuestro Dios, el sol sale para todos. 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Ves? A ese cordero se lo llamaba la Pascua, esa era la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Instrucciones precisas. De nuevo, no importa qué tan ridículas le podrían parecer, no obstante, era la palabra de Dios para que ellos llevaran a cabo. Si ellos la llevaban a cabo, como siempre que se hace la palabra, uno recibe los beneficios de hacer la palabra. La protección estaba dada en la obediencia a lo que estaba diciéndole Dios a Moisés que le dijera a los ancianos. 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos por 2 o 3 meses más. Para siempre, dice. Para siempre, es un para siempre acotado porque luego vino el Cordero Pascual que ya fue sacrificado por nosotros. ¿Ok? Bien. Y cuando entréis en la tierra, 25, que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeran vuestros hijos: ¿por qué hacemos esto? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y liberó nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Qué maravilloso que les daba una imagen tan vívida para recordarle a los hijos. Cuando los hijos le preguntaran, todos los hijos le preguntábamos cosas a nuestros padres. Ahora ya a esta edad ya lo sabemos todo, no necesitamos preguntarle nada a nadie. Pero cuando éramos más chiquitos y pensábamos que todavía podíamos aprender, le preguntábamos cosas a nuestros padres y ellos le decían: ¿por qué hacemos esto? Bueno, acá Moisés les dice, por revelación de Dios, qué le tenían que decir a sus hijos. Entonces ellos se lo decían a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y así sucesivamente, recordar la gran liberación que les dio Jehová. 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Muy bien. Lógicamente, a causa del paso de este heridor, hubo gran lamento en todo Egipto aquella noche por parte de quienes no cumplieron las directivas precisas de Dios. En esas casas, todo primer nacido, tanto de persona como de animales, había muerto. Ahí todos los primogénitos, cuyos padres no pintaron con la sangre del cordero los dinteles de sus puertas, murieron. Pensá en lo terrible de esta situación en contraste con la liberación que Israel estaba por ejecutar horas más tarde. Pensá eso. Y pensá también que si vos hubieses sido israelita, vos estabas en esa situación de tener un Dios que te protegía por hacer su palabra en esa situación en particular.
No es que nosotros, esta era la palabra de Dios para ellos, no es que nosotros hoy día tenemos que pintar los dinteles con la sangre, nada que ver, justamente, no lo hacemos porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Uno pensaría que los corazones de los israelitas estarían llenos de gratitud y agradecimiento, aunque después de no hubiesen visto más milagros en su vida. Este era un flor de milagro para recordar cada año. Uno pensaría que ellos llevarían grabado a fuego en sus corazones esta inmensa liberación y las otras 9 anteriores. Pero vamos a ver que lamentablemente no fue así. Y veremos las acciones del hombre de Dios muy a pesar de ello. En la vida, todo es más fácil cuando las personas con las que uno está tiran para el mismo lado. Tienen objetivos similares o iguales o idénticos en algunos casos, pero aún no siendo idénticos, ya siendo similares, todo se hace más fácil cuando vos estás en un grupo de personas que todos tiran para el mismo lado. Siempre es mejor. En este caso vamos a ver que muchas veces quienes acompañaban a Moisés hacían todo menos inspirarlo a empeños más dignos para Jehová. Queremos aprender de estos ejemplos. Nuestro Señor también aprendió de ellos a conducirse de una manera que lo bendiga a nuestro Padre Celestial con total independencia de la respuesta de las personas. Su andar y el de nuestro querido Moisés fue independiente de las respuestas de las personas. Por eso queremos aprender de estos registros la misma actitud, porque muchas veces nuestras vidas son cuesta arriba. Muchas veces encontramos oposición, muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bajamos la guardia? ¿Dejamos de creer en Dios? ¿Nos echamos la culpa constantemente? Veamos de estos grandes hombres qué es lo que ellos hicieron ante esa oposición. Ellos se pararon firmes ante cualquier situación creyendo lo que les dijo Dios. Muchas veces a riesgo de sus propias vidas, sin ir más lejos, el Señor Jesucristo, con riesgo completo de toda su vida. Él la arriesgó, Él la puso por nosotros, pero nada lo detuvo. Bueno, a nuestro Moisés, sin ir al extremo de haber muerto por ellos o por nosotros, él también arriesgó su propia vida. Pues bien, luego de la Pascua, finalmente, el faraón dejó que los hijos de Israel salieran de Egipto. Aún así, una vez que el pueblo emprendió la salida de Egipto, mandó al ejército atrás de ellos. Por eso dije, hubo 10, y bueno, esta en todo caso, la que estamos por ver, fue, digamos, la número 11. Hubo 10 plagas que definitivamente la 10ª los dejó salir. ¿Cuándo se fueron? Los mandó seguir. Éxodo 14. Éxodo 14. En el versículo 8 dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido. Ya eso hubiese sido un gran logro. No dice eso. Dice que habían salido con mano poderosa. Ya haber salido era fantástico. Estos tipos habían estado 430 años en prisión. Digamos, ninguno de ellos tenía 430 años, pero el niño que tenía 15 años había estado 15 años en cautiverio, el que tenía 40, sus 40 los pasó en cautiverio. El señor de 110 años había estado 110 años en cautiverio haciendo ladrillos para el faraón. Imagínate. Salieron con mano poderosa. Esto ocurrió a partir del momento que lo intervinieron a Dios y que Él procuró para ellos un capitán que los guiara. Versículo 9. Recuerdan que
En Éxodo 2, en un rato capaz que lo volvemos a ver, ellos le habían clamado a Jehová por liberación. Y ahí nomás Dios salió a buscar a alguien que los liberase. ¿Recuerdan eso? Lo habíamos visto en clases anteriores. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, es decir, no le quedaba nada, le quedaban alguna chaucha, poroto, algún palito, 2 o 3 cosas de lechuga, capaz que una lata de arvejas y nada más. Era todo lo que quedaba en Egipto. Y con los únicos soldados que tenía, dice que los mandó atrás de ellos. Mirá vos si este hombre tenía la sangre en el ojo, es decir, quería venganza, se las voy a dar. ¿Quién son estos que tienen un solo Dios? Nosotros tenemos como 100, tenemos un Dios para cada día, Dios con recontra minúscula, no nos sirven para nada. Estos tienen uno solo. ¿Quiénes son para irse de Egipto? Yo soy el faraón, debe haber dicho el tipo subido en un banquito para parecer más alto. Con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Me sorprendió que dijera todo, lo que le quedaba lo mandó. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Jairot, delante de Baal Zephón. Se le fue encima con toda la furia, con toda la furia. Esto demuestra clarísimamente que no iba a haber ninguna manera de convencerlo a este faraón que dejara salir libre al pueblo de Israel. Ninguna manera. Fíjate, después de todo lo que había pasado, después del llanto que debe haber habido en todo Egipto por la muerte de los primogénitos, imagínate una nación entera que la mayor cantidad de gente se le murió el primer hijo. Si tenían animales, se le murió el primer burro, la primera vaca, la primera cotorra, la primera todo lo que tuvieran, se les había muerto. Imagínate el llanto en todo Egipto. Y aún así este tipo le mandó a buscar la caballería. Perdón, lo mandó a buscar. Les mandó tras ellos a todo lo que tenía. Mandó los tanques de guerra, todo lo que tenía. Tuvo 10 oportunidades de arrepentirse y no aprovechó ninguna. La medida tomada por Dios ante la decisión de no liberarlos, guiada por un corazón de roca, debió ser necesariamente letal y definitiva. Su pueblo tenía que salir a la libertad. Se lo habían pedido, no había vuelta atrás. Así de simple, no había vuelta atrás. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Imagínate la foto, imagínate vos. Ya habían visto 10 grandes liberaciones. Para los egipcios habían sido 10 calamidades, para ellos no. Para ellos habían sido 10 grandes liberaciones. Entonces uno pensaría que se dieron vuelta y dijeron, uy, se nos vienen con todo. Jehová, atendelos a estos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mire qué hermoso, clamaron a Jehová, dice. Cualquiera que siguió leyendo, y seguramente ustedes siguieron leyendo porque están leyendo todo el libro de Éxodo, ya saben lo que pasó acá. Realmente no le clamaron para agradecerle, no le clamaron para decir, qué bueno que ya nos libraste 10 veces, libranos esta 11. Versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? Es decir, es mejor morir allá que vivir acá. Yo prefiero no vivir acá, decían, prefiero morir allá. Mirá dónde tenían la cabeza estos tipos. Esto es lo que... No había tumbas en Egipto, Moisés. ¿Qué te pasa, Moisés? Nos sacaste a vivir acá, a vivir en libertad. ¿En qué cabeza cabe, Moisés? ¿Estás loco llevarnos a la libertad? Y tener que confiar una vez más en nuestro poderoso Jehová que nos sacó con mano fuerte. ¿Entendés, no? Esto es lo que esta gente estaba realmente diciendo. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué hiciste así con nosotros que nos sacaste de Egipto? ¿A quién se le ocurre liberarnos? Ahora que no te, ¿y ahora qué hago yo sin trabajar 27 horas por día y los domingos también? ¿Qué hago yo ahora que no tengo que hacer ladrillos y que nadie me va a pegar latigazos en el lomo?
¿Qué hago yo con esta libertad? ¿Cómo puede ser que vos nos liberaste, Moisés? 12. ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Si estamos bien acá, ¿cuál es el drama que no tengamos sábado, domingo? ¿Cuál es el drama? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dios mío, qué tremendo grado de ingratitud. Que podamos ver claramente cuál es la naturaleza de Adán en las personas y que nosotros la erradiquemos totalmente de nuestras vidas. Ningún grado de ingratitud en nuestras vidas. Total reconocimiento del poder de Dios y agradecimiento por sus tremendas liberaciones, por sus inmensas e inacabables misericordias y bondades en nuestra vida. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara esta gente! Acababan de terminar 430 años nefastos de esclavitud y opresión. Habían pasado horas apenas de la gran liberación que les trajo Jehová, horas, y ya le estaban recriminando al hombre de Dios porque Moisés estaba haciendo y Jehová estaba haciendo lo que ellos le habían dicho en Éxodo 2, 23, que querían. Ellos le clamaron a Jehová por liberación. ¿Qué hizo Dios? Ok, bueno, había un Moisés por acá. Entró a buscar la salida de la nefasta circunstancia. Ellos le habían pedido a Dios liberación. Por eso no fueron liberados antes, porque no lo habían pedido antes. Dios estuvo listo para liberarlos 430 años antes. Es decir, estuvo listo para que nunca entraran en esclavitud. Su desvío de la palabra de Dios fue tan ostensible que, bueno, como consecuencia terminaron en esclavitud. Pidieron salir y ahora se quejan porque salieron. Viejo, ¿quién te entiende? Ellos se lo habían pedido a Jehová. Ellos estaban diciendo que preferían la esclavitud. Se ve que para ellos era mejor, en su evidente errada opinión, que les dieran de latigazos y les obligaran a trabajar sin descanso. Ellos preferían evidentemente producir ladrillos para promover dioses paganos. Si bien es cierto que ellos estaban construyendo las ciudades de almacenamiento y no necesariamente las pirámides, pero de todos modos favorecían en la economía que se hicieran pirámides para alabanza a dioses con minúscula, a deidades paganas. Ellos formaban parte de eso. También de eso fueron liberados ellos. Ellos deseaban el dolor y la angustia de saber que si tenías un hijo varón, te lo iban a echar en el río Nilo y te lo iban a comer los cocodrilos. ¿Se acuerdan? Eso lo leímos nosotros. Era un decreto del faraón. Ellos estaban diciendo que preferían tener un hijo varón y que se los echaran al Nilo. Eso es lo que decían. Mira todo lo que decían cuando ellos estaban en contra de la liberación que con la que Dios los liberó, que ellos le habían pedido. ¿Qué hubieses hecho vos en lugar de Moisés? No me preguntes a mí porque el que me conoce ya sabe. Yo les hubiese dado las coordenadas, si hubiese ido al general del faraón, mira, yo te digo, están acá en tantos grados latitud norte. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, en cambio, muy diferente a lo que hubiese hecho yo. Y justamente por eso queremos aprender de un gran hombre de Dios cuál es la conducta que lo bendice a nuestro querido Padre. Él les recordó a Jehová. Eso es lo que él hizo. Les recordó a Jehová. Les trajo al frente activo de su deteriorada memoria su costumbre, la costumbre de nuestro querido Dios de liberar y proteger a los suyos a pesar de cualquier situación adversa. Éxodo 14, versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, no temáis. Dios, qué aprendizaje, no sé para ustedes, para mí es un gran aprendizaje. Esta es la manera de conducirse. Si yo pensaba diferente, yo puedo alinear mi conducta a lo que veo de la palabra de Dios, que es la conducta que lo bendice a nuestro Padre Celestial.
no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Mirá lo que te está diciendo. Ya habían visto tremendas, grandes salvaciones. Les está diciendo, mira, ahí viene la número 11, quédense tranquilos, ahí viene la 11, la salvación número 11. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no se preocupen, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14, emocionante lo que estamos por leer, emocionante. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Estar tranquilos. ¿Cuál era el de Jehová? Pelear por ellos. ¿Te parece que nuestro Padre Celestial cambió en sus costumbres de protegernos y pelear por nosotros? No. No debiéramos nosotros hacer otra cosa excepto estar tranquilos. Esta pelea era de Jehová, en los ojos de Jehová, no era de ellos. Aún así, no estaban tranquilos. Es más, preferían la opresión a cualquier liberación. Quizás ellos querrían la liberación que le habían pedido en Éxodo 2, que habíamos mencionado, pero en sus propios términos. Para muchas personas, la esclavitud es mejor. En la esclavitud, la responsabilidad y por lo tanto la culpa está en el otro que oprime. Seguramente hubiesen querido que Jehová los mandara a buscar con algún vehículo con aire acondicionado, por ejemplo, o métele 600.000 hombres, habíamos dicho que eran como 1.500.000 personas. Imagínate la cantidad de limusinas, un poquito incómodo para el desierto, pero es lo que ellos hubiesen preferido seguramente. Es decir, la liberación sí, la verdad que sí, pero en mis términos, no en los de Jehová. ¿Quién es Jehová para decirme a mí cómo liberarme? Esto estaban diciendo, esto todo estaban diciendo. Versículo 15, mirá lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, mirá lo que, me encanta, pero lo voy a leer, me encanta, mirá lo que dice acá. ¿Por qué me clamas a mí? Decirle que ellos marchen. Era todo lo que tenían que hacer. Dice, ¿para qué me mirás? Vos seguís creyendo, ellos que caminen, que hagan algo. Que hagan algo. Todo lo que tenían que hacer era marchar. Todo lo que tenemos que hacer nosotros en esta administración bendita de la gracia en donde hemos nacido es andar. Andar conforme a la palabra de Dios. Ellos tenían que marchar, nosotros tenemos que andar. Bueno, nos tocó el trabajo más fácil, ¿no? El de Dios es pelear por nosotros. Mirá si será fácil. A nosotros nos toca andar la palabra. Mirá vos. ¿Ves que nos toca siempre la difícil? ¡Qué bárbaro! Dios no ha cambiado. Él nos protege, Él pelea nuestras batallas. Todo lo que tenemos que hacer es marchar. ¿Por qué clamás a mí? Que caminen, che. Marchar era todo lo que tenían que hacer. Para liberar estaba Jehová y para creer por la liberación prometida estaba Moisés. Ellos solamente, dije solamente, tenían que marchar. Dios le dice a su hombre, al hombre de Dios, a Moisés, les dice qué acción tomar en esta circunstancia. Entonces, Moisés vuelve a creer una vez más. Vuelve a tener que creer una vez más. 16. Vos alzá la vara, en el 16. Extendé tu mano sobre el mar y divídelo. Mirá la orden que le da. Dividilo, Moisés. Es de locos. Es de locos. Que nosotros tengamos acceso a conocer estas tremendas y simples verdades en nuestro propio idioma y ver el poder de Dios manifestado por la creencia de un hombre como nosotros. Moisés tampoco quería, pensó que a él no le daba el tamaño de zapato para tener que ver con la liberación de Dios a su pueblo. Él pensó seguramente como nosotros, era como nosotros Moisés, pero decidió hacer un cambio. Él podía haber sido quejoso, ingrato y desmemoriado como los que lo circundaban. Él decidió ser el hombre que haga el cambio creyendo a Jehová. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros de estas páginas.
Vos alzá la vara, extendé tu mano sobre el mar y divídelo. Le dice, vos dividilo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Pero no puede ser. Si el mar es mojado, que yo recuerde. La última vez que estuve en el mar, me mojé. En seco dice, y he aquí, yo endureceré el corazón, ya sabemos cuál es el orientalismo, de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, en todo lo que trajeron. Les voy a dar con todo. Ya van a saber lo que es, les voy a lavar, ¿cómo se llaman eso? Los carros que tenían, las cuadrigas, no sé. Los carritos esos que tenían se los voy a lavar. Y le voy a pasar el shampoo a ellos. Qué gracia y misericordia dará nuestro Dios para con toda esta situación. 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. ¿Ves? Todo lo que trajeron iba a quedar mojadito. Y el ángel de Dios, ¿cuándo no? Siempre presente en los temas de liberación de su gente. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La repartición, la distribución de las tareas era, Jehová iba a pelear por ellos. Israel tenía que marchar, por supuesto siempre la más difícil. Moisés tenía que creer. Los egipcios supieron que Él es Jehová. Y el ángel de Dios iba en pos de ellos. Fíjate cómo se distribuyó la responsabilidad en esta liberación. 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, se refiere al ángel de Dios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Mira, estaban por ahí nomás, pero nunca se acercaron. ¡Qué diosidencia! Fíjate vos. 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Otra coincidencia más. Justo que ellos estaban ahí, viene un viento que además nunca más se volvió a repetir este viento. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Mira vos, justo que estaban por cruzar el Mar Rojo, viene un viento oriental, tan fuerte que divide las aguas. Esto les permitió a los israelitas ver el inmenso poder de Dios. Y a los egipcios les permitió ver que Jehová es Dios. Él es Dios. Todo lo que ellos adoraron toda su vida, todas esas cosas que ahora se pueden ver en tantos museos, no los ayudaron, no les sirvió de nada. 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Te la imaginás vos? Imagínate a los israelitas por acá mirando, mirá, vení, Ismaelito, mirá, una merluza. Y a la merluza mirando a los israelitas, no entendiendo nada. Imagínate vos, pasaron verdaderamente, esto ocurrió. ¿Por qué no lo hacen Spielberg? ¿Por qué no nos muestra el poder de Dios Hollywood para que nosotros podamos ver vívidamente? No digo como ellos, porque ellos verdaderamente lo vivieron. A un lado y al otro tenían una pared de cada lado. La pared era el Mar Rojo. Ellos pasaron sin embarrarse. Dice que pasaron en seco. ¿Cómo pasás en seco por el lecho de un río? Ellos pasaron en seco, damas y caballeros, porque Dios secó el lecho del río. Hizo que las aguas se dividieran para que pasaran los suyos. Él hizo pasar a los suyos por el Mar Rojo. ¿Cuánto le puede costar hacerte pasar a vos, cruzar tu propio Mar Rojo? ¿Te parece que Él perdió algún poder de que Él tenía con ellos que hoy día ya no lo tiene? Tiene el mismo poder nuestro querido Dios. Y en aquel entonces no era Dios en Cristo en Moisés.
Hoy es Dios en Cristo en vos. Cada uno de nosotros tiene el potencial. No digo que cada uno de nosotros vayamos ahora al Río de la Plata y lo dividamos en dos. No digo eso, pero tenemos la habilidad, el potencial que si se diera la circunstancia, el mismo poder puede ser accionado por nuestra creencia, como lo fue por Moisés. Dios mío, qué Dios que tenemos. Qué ejemplos maravillosos en la palabra de Dios de los que nosotros podíamos aprender. ¿Vos te imaginaste que había tanto para vos en el Antiguo Testamento? Es la misma palabra de Dios, de pe a pa. El ejército de los egipcios debió haber pensado, si estos que tienen un solo Dios pasamos nosotros, ¿sabés? Si tenemos como 114 dioses tenemos, ¿cómo no vamos a pasar nosotros? Si estos que tienen un solo Dios pasaron. No, a ellos no les fue igual. 23. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Mirá vos. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, mirá lo que dijeron, rajemos, hermano, de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. Mirá lo que dijeron personas que no lo conocían a Dios, que adoraban a dioses paganos. Ellos reconocieron. Yo desearía que el pueblo de Israel lo reconociera, como ellos reconocieron que Jehová peleaba por ellos contra los egipcios. Al fin se dieron cuenta de esto los egipcios, un poco tarde. Ya estaban muy metidos dentro del mar y aquí requiere Jehová de Moisés una vez más que vuelva a creer para el siguiente milagro. 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ¿cuántos? Ni siquiera quedó uno para ir a decirle al Faraón, mira, nos fue mal, nos mojamos. Ni uno quedó para avisar de lo mal que les había ido. Ni uno quedó. Se metieron con el Dios equivocado. Se metieron con el pueblo del Dios equivocado para ellos. Es decir, nuestro Dios no es el Dios equivocado, es el Dios correcto, es el único Dios. No hay otro. Jehová es el único Dios que existe. Pero ellos se metieron con el que ellos pensaron mal acerca de nuestro querido Dios y del poder de liberación y su deseo de liberación a su pueblo. El mismo mar sobre cuyo fondo habían pisado en seco los israelitas, el mismo mar se les vino encima a los egipcios que los perseguían. 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Siempre juntos el equipo. Esto es simplemente maravilloso. Nos deja sin palabras, excepto palabras de agradecimiento a nuestro Dios. Que nosotros podamos leer estos hechos verídicos, podamos entender al menos un poco de esto y ver la grandiosidad de nuestro querido Dios, su inmensa misericordia, su deseo de liberación a pesar de las personas, y encontrarnos con gente como Moisés y poder aspirar a ser como Moisés para con la gente de Dios. Estos son los mismos hombres
que dice acá, que dice en el 31, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Estos son los mismos que les recriminaron unos versiculitos más arriba, unos minutitos antes que Moisés los había traído a morir al desierto. Dios, iban de acá para allá, de acá para allá. Moisés hizo esto que hizo a pesar del grado tan grande de ingratitud que tenía el pueblo. Su inspiración provenía de su confianza en Jehová, quien es fiel a sus promesas y con quien él estaba firme. De ahí a Moisés nadie lo movía. Si Moisés lo hizo, también lo podemos hacer nosotros. Nunca depender que nuestra creencia en nuestro querido Dios, que nunca dependa de la incredulidad o de la credulidad de los demás. Nuestra creencia en nuestro querido Dios, a nuestro querido Dios, a lo que nos diga particularmente a nosotros, a lo que nos diga generalmente, genéricamente a nosotros, que sea inamovible, que nunca dependa de nadie excepto de nosotros mismos. Y nosotros nos empeñamos en entender su palabra para poderla creer y estar firme en ella a pesar de cualquier situación. Padre Celestial, muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por la hermosa, la simple lectura que es esto, lo agradable que es, lo entretenido que es aprender estas grandezas y simplezas directamente de tus escrituras. Muchísimas gracias que se te ocurrió que estuviera escrito para que nosotros la leamos y podamos creerla. Gracias por semejantes ejemplos y qué agradable, Padre querido, que nosotros sepamos que algún día nos vamos a encontrar con Moisés y le vamos a poder hacer preguntas y vamos a poder decirle qué bien que estuviste, Moisés, que siempre te paraste firme por Dios. Gracias, Padre, por estas certezas y verdades y simplezas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias.